Bien, nos disponemos entonces para este tiempo con la palabra del Señor. Buen tiempo que siempre queremos disfrutar, queremos tener, ¿no es cierto? Y que sea el Señor, mis hermanos, hablando nuestras vidas. Siempre ese, estoy seguro, el deseo de cada hermano que se para en este lugar. No queremos autopromocionarnos, no queremos que usted se vaya, oye, qué bien o qué mal lo hace el hermano. Queremos que Dios hable a su pueblo. Ese es nuestro deseo, que Dios hable a su pueblo, porque nosotros los que estamos acá no es que seamos mejores o no es que para nosotros esto no se aplique, al igual que para usted, nosotros también necesitamos la palabra del Señor. Y muchas veces esta palabra a los primeros que nos hace humillar es a nosotros mismos. Así que ese es mi deseo, mis hermanos, esa es mi oración, que el Señor esté hablando a su pueblo, obrando en cada uno de nosotros. Bien, nosotros, mis hermanos, estamos estudiando de manera expositiva el libro de Efesios, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos venido haciendo hace ya algunos meses. Hemos estado estudiando, mirando el libro de Pablo a los Efesios. Hoy día vamos a terminar una sección en el capítulo 3. Comúnmente los 3 capítulos que hemos venido estudiando se dividen en 2 secciones cada capítulo. Voy a hacer un muy breve resumen. En el capítulo 1, ¿no es cierto?, tenemos una primera parte en donde el apóstol se presenta, pero también él va a describir las bendiciones, las abundancias y las riquezas que los efesios en este caso, y por defecto los cristianos, tenemos en Cristo, ¿no es cierto? Pablo allí va a hacer una descripción magistral de las riquezas, la abundancia de las bendiciones que tenemos al pertenecer a Cristo. Luego, en la segunda sección del capítulo 1, Pablo va a realizar una oración, ya que tan grandes riquezas tienen los cristianos en Cristo. Pablo va a orar para que el entendimiento de estos hermanos sea abierto, para que ellos puedan comprender lo que ellos tienen y lo que ellos son en Cristo. En capítulo 2, Pablo en esta misma línea, ahora para que los efesios puedan comprender aún de mayor manera las riquezas que tienen en Cristo, Pablo va a hacer un contraste con lo que ellos eran antes de Cristo, ¿no es cierto? Él va a decir: ustedes antes de venir a Cristo estaban muertos en sus delitos y pecados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Luego, en la segunda parte del capítulo 2, Pablo va a seguir diciendo lo mismo, pero ya no mirándolos como personas individuales, sino que como pueblo. Ustedes no solo individualmente estaban muertos en sus delitos y pecados, sino que como pueblo gentil estaban total y absolutamente lejos, excluidos de todo lo que tenía que ver con el verdadero Dios. Estaban lejos de las promesas de Dios, apartados de los pactos y de lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos como pueblo gentil, son hechos cercanos. Y ahora en Cristo, mediante la fe en Jesucristo, son hechos partícipes de todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido es para ustedes. Es para ustedes los gentiles que han creído también en Cristo. Y luego pasamos al capítulo 3, ¿no es cierto? El capítulo en el cual aún estamos y que hoy vamos a finalizar la primera sección del capítulo 3. Y como decía nuestro pastor cuando él comenzaba este capítulo 3, Pablo, al menos en esta primera sección, hace algo así como un paréntesis en lo que él venía diciendo, ¿no es cierto? Y Pablo va a hablar básicamente acerca de su ministerio a los gentiles. Y hoy día vamos a saber de mejor manera por qué Pablo hace este paréntesis. Básicamente lo que Pablo quiere hacer, ¿no es cierto? Y me adelanto al propósito de la sección de hoy. Pablo quiere animar a los hermanos. Pablo ama a la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? Fue una iglesia donde él se invirtió por varios años. Y Pablo quiere animar a los hermanos que no desmayen a causa de que él está preso en Roma. Y para esto, Pablo, ¿qué va a hacer? Va nuevamente a recordarles a ellos acerca de su ministerio a los gentiles,
y que Él como ministro de Dios es portador, es un embajador, es un heraldo de las riquezas de Cristo, específicamente de este misterio que ha sido revelado, de que los gentiles son coherederos de las promesas de Dios, cosa que estuvimos mirando detalladamente el estudio anterior. Efesios capítulo 3, verso 10 al verso 13, dice así la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tengamos una palabra de oración, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, frente a tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido leída, Padre amado, y en este momento nos aprontamos, Señor, a querer meditar en ella, Dios mío, a querer cavar en ella, a querer extraer las riquezas, la sabiduría, la bendición que se encuentra en tu palabra. Señor amado, nosotros reconocemos quiénes somos, reconocemos, Padre amado, que somos tan necesitados de ti. Dios mío, que en este mundo caído, que en esta naturaleza pecaminosa, la cual llevamos, Señor amado, tenemos tantas debilidades, luchamos, Señor, con el pecado, luchamos con nuestro propio carácter, Señor amado, luchamos muchas veces con la fe, con la incredulidad. Dios mío, por lo tanto, desesperadamente te necesitamos a ti. Necesitamos tu palabra, Señor amado, necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tú nos instruyas, que nos guíes, que nos alientes, Señor amado, porque tantas veces nos desanimamos. Señor amado, por favor, haz tu obra en medio nuestro en esta mañana. Haz tu obra, Señor, en medio nuestro. Háblanos, confórtanos, enséñanos por medio de tu santa palabra. Te lo pedimos todo esto por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a mirar estos 4 versículos. Vamos a tratar de extraer la enseñanza que en ellos el Espíritu Santo puso allí por medio de su siervo, el apóstol Pablo. Dice el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En primer lugar, este verso tiene un conector. Tenemos que mirar lo que se ha dicho anteriormente para saber el para qué, ¿no es cierto? Ese para qué tiene una idea de propósito. Y inmediatamente anterior a lo que Pablo está diciendo, dice el versículo 8, por favor retroceda un poquito: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí viene nuestro verso: ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué? Por lo tanto, Pablo nos va a decir en este verso, ¿no es cierto?, cuál es el propósito de su ministerio y de la anunciación de este misterio, ¿no es cierto?, de este misterio que Pablo por todo el mundo anunciaba a los gentiles, ¿no es cierto?, que básicamente tiene que ver con el Evangelio y específicamente con este misterio de que los gentiles, es decir, los no judíos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, también, al igual que los judíos creyentes, son herederos y son copartícipes de todas las promesas de Dios, de toda la riqueza de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos va a decir el para qué, con qué propósito él era el heraldo, ¿no es cierto?, el administrador, el predicador de este mensaje, y él va a decir: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta es una declaración impactante, mis hermanos, y también algo extraña. Usted va a ver por qué. Entonces, vamos a realizarle un par de preguntas a este texto, ¿no es cierto? A este versículo. En primer lugar, ¿qué es la multiforme sabiduría de Dios y cómo la iglesia la da a conocer? Entonces, ¿qué es? Porque aquí se habla de la multiforme sabiduría de Dios y cómo la iglesia la da a conocer. Y en segundo lugar dice que esta sabiduría la da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por lo tanto, también vamos a preguntar, ¿qué son estos principados y potestades? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice eso? Bien, la primera pregunta, ¿qué es la multiforme sabiduría de Dios y cómo la iglesia la da a conocer? Este concepto de la multiforme sabiduría de Dios quiere decir en el texto griego la sabiduría multicolor de Dios. Eso es lo que literalmente significa este término, la sabiduría multicolor. ¿Y qué significa? ¿No es cierto? Tiene que ver con las variadas formas en que Dios obra, la multifacética sabiduría de Dios, los distintos aspectos del conocimiento y de la sabiduría de Dios y cómo estos se ejecutan. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no es cierto? Y en el contexto, ¿qué significa qué es esta sabiduría de Dios? En el contexto Pablo se está refiriendo, ¿no es cierto?, que la iglesia, es decir, la reunión, la comunidad de judíos y gentiles pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios, es un reflejo de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque antes de esto era total y absolutamente impensado para ellos en este tiempo que alguna vez judíos y gentiles, pueblos que se odiaban, pueblos que había una barrera infranqueable entre ellos, ¿no es cierto? Una barrera irreconciliable. Era totalmente impensado y hasta irracional pensar que alguna vez, de alguna forma, estos dos pueblos pudiesen estar reunidos en una sola unidad, en la iglesia. Eso era impensado en los siglos pasados. No había por dónde. Esas diferencias entre judíos y gentiles era infranqueable. Era una barrera que no se podía destruir. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Pero la multiforme sabiduría de Dios lo hizo posible. ¿Y cómo lo hizo posible? Por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Por medio del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, y que a través de la fe en Él, tanto judíos como gentiles ahora pueden conformar un solo pueblo, una sola unidad, una sola comunidad en torno a la fe en Cristo. Y esto, mis hermanos, esto es una expresión maravillosa, es una expresión grandiosa de cómo Dios obra, de cómo Dios hace. Por eso, mis hermanos, que en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo de ese tiempo, para los que la mayoría del mundo de ese tiempo, la cruz de Cristo solamente había sido un sofista, ¿no es cierto?, un lunático judío crucificado por sedicioso, para Dios tiene que ver con su plan perfecto. Para Dios tiene que ver con el medio que Él va a realizar una obra grandiosa, que es la iglesia. Lo que para los hombres, ¿no es cierto?, fue, como decía, un sedicioso ejecutado, para Dios fue el medio
para reconciliar a los pecadores con Dios. Y no solamente para reconciliar a los pecadores con Dios, sino para reconciliar a los pecadores entre ellos mismos, formando un solo pueblo que es la iglesia de Dios. Amados hermanos, de esta manera la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, en que ella es un cuerpo santo, separado para Dios, compuesta por pecadores de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que han sido salvados por la cruz de Cristo, que han sido rescatados por el Evangelio y reconciliados con Dios, pero también reconciliados entre ellos mismos. La culminación de la multiforme sabiduría de Dios desplegada en la historia es la iglesia. La iglesia, mis hermanos. En otras palabras, si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, usted es parte de la obra más grandiosa de Dios en la historia, la cual manifiesta su poder y su sabiduría. Y mire, no solo sobre esta creación, esto es lo que vamos a ver ahora, no solo sobre la humanidad. La iglesia no solamente es un testimonio a los hombres de cómo Dios obra. La iglesia es un testimonio que aún llega a otras dimensiones. La iglesia es un testimonio que llega al mundo celestial, al mundo espiritual. Y allí pasamos a la segunda pregunta que vamos a decir al texto. Porque dice, vuelva otra vez, por favor, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los principados y potestades en los lugares celestiales? En el lenguaje de Pablo y del Nuevo Testamento, mis hermanos, es una referencia a los niveles de autoridad en el mundo angelical. A eso se está refiriendo Pablo con este concepto, con esta idea de los principados y potestades. Es una referencia a los niveles de autoridad, principados, potestades en los lugares celestiales, es decir, en el mundo angelical, es decir, en el mundo de los ángeles de Dios, como también en el mundo de los ángeles caídos, es decir, en el mundo de los demonios. Si bien es cierto, mis hermanos, aquí puede darse la discusión de a quién se está dirigiendo específicamente Pablo con esto, a los ángeles de Dios o a los demonios. En realidad, al parecer, el apóstol tiene en mente el mundo angelical como un todo, Y más bien el apóstol tiene en mente el alcance que tiene la iglesia, como quien refleja la sabiduría de Dios para todo el mundo angelical. Es decir, que la influencia de la iglesia, que el testimonio de la iglesia no solamente llega a esta tierra, a la humanidad, sino que también traspasa esas fronteras. Y ángeles y demonios, escuche esto, observan a la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El testimonio de la iglesia, la cual muestra la sabiduría de Dios, no solo impacta a esta creación, sino que también a las criaturas que habitan en el mundo espiritual, en los lugares celestiales. La idea aquí es que estos seres poderosos, estas autoridades, estos principados, observan el testimonio de la iglesia. Esto es algo increíble, mis hermanos. Ángeles y demonios, seres inteligentes, potestades, en una dimensión que nosotros no conocemos, que no tenemos acceso. Son seres que nos observan. Son seres que están mirando nuestro testimonio porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Hermano, y esto no es una idea aislada, esta idea se repite en otros pasajes de las Escrituras. Mire, vaya por favor a Primera de Pedro capítulo 1. Hay otros pasajes, solamente voy a leer este. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1,
Versículo 12. Allí está hablando, ¿no es cierto?, acerca de los profetas, Pedro hablando de los profetas del Antiguo Testamento y sus profecías acerca de la muerte de Cristo y de la glorificación de Cristo. Y dice el versículo 12, a estos, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y mire lo que viene. Cosas en los cuales anhelan, mirar quiénes. Los ángeles. Los ángeles están expectantes de cómo ese Evangelio que fue profetizado allá en el tiempo antiguo, cómo hoy día, ¿no es cierto?, se aplica, cómo hoy día bendice a los pecadores de este lado de la existencia. Los ángeles anhelan mirar la salvación, los ángeles anhelan mirar el Evangelio, hermanos amados. Por lo tanto, es una idea que es muy correlativa con lo que Pablo está diciendo. Seres angelicales están observando el testimonio de la iglesia de Cristo. Increíble, mis hermanos. Por lo tanto, lo que esta expresión significa es que la iglesia anuncia la sabiduría de Dios a un nivel cósmico, al mundo, no tan solo al mundo visible, sino que también al mundo invisible, ¿no es cierto? No tan solo a la creación material, sino que también a la creación inmaterial. El mundo angélico está observando la iglesia y a través de ella Dios les da a conocer a ellos todo lo que hace la infinita, la increíble, la variada, la multicolor sabiduría de Dios. Los seres angelicales se sorprenden a través de la iglesia de cómo Dios obra, de lo que Dios ha hecho, de cómo en Cristo Jesús Dios pudo hacer algo que era imposible, improbable, formar un solo cuerpo compuesto de pecadores de todo tribu, lengua y nación. Eso es algo maravilloso aún para los ángeles. Vamos al versículo 11, avancemos un poco, mis hermanos. Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí el apóstol está diciendo lo siguiente, mis hermanos. Todo lo que yo acabo de decir, todo este misterio que fue revelado, la iglesia del Señor Jesucristo, la salvación, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado por medio de Cristo y de la cual Pablo es un heraldo, es un mensajero y el producto de todo esto que es la iglesia, que es un pueblo redimido. El apóstol está diciendo, esto no tiene que ver con una improvisación, no tiene que ver con algo espontáneo, no tiene que ver con algo que a Dios se le ocurrió en la historia, sino que esto tiene que ver con un propósito eterno, con un propósito que fue diseñado antes del tiempo de los siglos. Amados hermanos, la iglesia, la salvación y la reunión en un solo cuerpo de judíos y gentiles no fue un plan espontáneo, no fue un plan improvisado, no fue un plan B. No fue porque los judíos rechazaron el reino, ni menos que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios, algo así como un accidente en el trato que Dios tenía con los judíos. No es eso. Pablo está diciendo que el plan de la redención para gente de todos los pueblos de la tierra, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, está en línea, es decir, se conforma al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Es decir, la creación de este pueblo glorioso compuesto por judíos y gentiles, que es la iglesia, fue el propósito de la venida de Cristo, fue el propósito de la muerte de Cristo, lo cual obedecía a un plan diseñado en la eternidad, o en el lenguaje de Pablo, a un propósito decretado antes de la fundación del mundo. Hermano, usted y yo somos parte de un plan eterno.
Somos parte del propósito de Dios, de lo que Dios ya había pensado, ya había decretado, ya había diseñado antes de la creación de todas las cosas. Por lo tanto, esta es una idea gloriosa, esta es una idea, ¿no es cierto?, que nos anima, mis hermanos, que Dios nos amó, como también el apóstol Pablo va a decir, antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó para que disfrutásemos todas las riquezas que Él tenía para nosotros. No hay un plan B, no es que Dios tenía un plan con los judíos y por cuanto ese plan falló, ahora Dios va a tratar con los gentiles. No es esa la idea, no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Este pueblo ya estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. La iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Otras traducciones van a decir, por ejemplo, la Biblia de las Américas, en quien tenemos libertad. Esa palabra confianza también puede traducirse como libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. En el verso 11 Pablo termina mencionando a Cristo, ¿no es cierto? Que Cristo, ¿no es cierto? A través de Cristo es que este plan se ha podido ejecutar. Cristo es la clave. A través de Cristo es que todas estas bendiciones se pudieron llevar a cabo, ¿no es cierto? Cristo es la clave en el plan de Dios para con nosotros. Entonces, versículo 11 menciona a Cristo y Pablo enfatiza una idea que él ya ha dicho en varias ocasiones, ¿no es cierto?, que solamente y únicamente y exclusivamente a través de Cristo es que todos nosotros tenemos acceso a Dios. Solamente a través de Cristo es que judíos y gentiles tienen acceso a Dios. No hay otro camino, no hay otra manera. No son las obras de los judíos, no es el judaísmo o no es la filosofía de los griegos. Solamente a través del Señor Jesucristo, a través de la fe en Él, es que podemos acercarnos con seguridad, con certidumbre a Dios. Y de esa manera recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El texto dice en quien tenemos seguridad, ¿no es cierto? Como decía, aunque también este término se puede traducir como libertad. Ambas experiencias, la seguridad y la libertad, son dos experiencias evangélicas de primera importancia. Estamos seguros. Seguridad en contraposición al temor, a la incertidumbre. El pueblo de Dios está seguro, aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, aquellos que han confiado en Cristo y solamente en Cristo para su salvación, están seguros que pertenecen a Dios. Y si pertenecen a Dios, son herederos de todas las riquezas y las bendiciones de Dios. Y al mismo tiempo somos libres para acercarnos a Dios. Podemos acercarnos, mis hermanos, con confianza, porque no lo hacemos en nuestro nombre, no lo hacemos bajo nuestros méritos, lo hacemos confiando en la persona de Jesucristo y lo hacemos confiando en la obra que Él ya efectuó. Por eso, no por algo que nosotros hacemos, no porque nos portamos bien, no porque somos buenos cristianos. Estamos seguros porque hubo uno que ya pagó. Hubo uno que ya murió en nuestro lugar, que ya recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Ese es Jesucristo y a través de Él estamos total y completamente seguros de que Dios nos acepta y que pertenecemos a Dios. Y si pertenecemos a Dios, somos herederos, copartícipes de toda bendición espiritual. ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¡Qué bendición! Por eso que Pablo oraba por estos hermanos y va a seguir orando de la próxima semana para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y puedan entender todo lo que son, todo lo que tienen en Cristo. Hermanos amados, y esto puede ser paradójico, porque muchas veces usted y yo, y era el caso del apóstol Pablo en este momento,
nos enfrentamos a circunstancias extremadamente difíciles, nos enfrentamos a desánimo, nos enfrentamos a problemas y uno puede decir, pero ¿acaso yo no soy quien la Biblia dice ser y cómo estoy enfrentando esto? Y es una paradoja que podríamos decir, se ve también en la vida del apóstol, el apóstol hablando de que lo tenemos todo en Cristo y él está preso en una sucia celda allá en Roma. ¿Cómo puede ser esto? Es allí, mis hermanos, donde se activa, donde cobra fuerza la fe. Como dice el apóstol, tenemos este tesoro en vasos de barro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Saboreamos en este tiempo, en este siglo, solamente algunas cosas del siglo venidero. Pero en el siglo venidero, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, se va a manifestar quiénes somos realmente. Dice que los hijos de Dios en el día final, en el día del juicio, van a resplandecer como el sol. Y se va a manifestar para toda la creación, tanto para hombres y seres angelicales, quién realmente somos. Pero en este tiempo, mis hermanos, no andamos por vista, sino que andamos por fe y confiamos en lo que tenemos en Cristo y vivimos y experimentamos lo que tenemos en Cristo, aunque aún todas esas bendiciones no se materializan de una forma tangible. Pero confiamos y tenemos la esperanza que un día va a ser así. Y esto es lo que nos mueve y esta es nuestra esperanza, mis hermanos. Y por eso es que soportamos el sufrimiento. Y por eso es que soportamos las tribulaciones. Porque tenemos una esperanza. Porque nos dirigimos, ¿no es cierto?, a todo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces Pablo, una vez más, enfatizando la idea de Jesucristo como el único camino de acceso a Dios, como el Señor mismo lo dijo allá en Juan, capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre, nadie tiene acceso al Padre sino a través de mí. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos va a decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, usted tiene la libertad de ir a Dios cuando usted lo desee. Usted tiene acceso libre al trono de la gracia, porque usted está confiando en la persona de Jesucristo. Dice allá también en el libro de Hebreos, capítulo 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados hermanos, usted que es parte de la iglesia, el Señor le invita, acérquese, venga a Dios, hágalo confiadamente, porque usted ha confiado en Cristo. No viva sus situaciones, sus tribulaciones, sus problemas. No los viva lejos de Dios, tratando de usted solucionar todo. Acérquese a Dios confiadamente. ¿Necesita socorro en alguna situación de su vida? ¿Necesita ayuda? Acérquese a Dios. Busque a Dios, clame a Dios. Porque tenemos libre entrada. El Señor nos está esperando. A tal punto que en algún lugar Él podría decir, hasta aquí nada me habéis pedido. Porque muchas veces no nos acercamos, no somos conscientes de esta bendición que era impensada en el tiempo antiguo. Usted sabe, los judíos, el pueblo de Dios, el sumo sacerdote, una vez al año entraba en el lugar santísimo en representación de todo el pueblo, con sangre de animales. Hoy día, mis hermanos, usted en cualquier lugar, en cualquier momento, tiene acceso a la mismísima presencia de Dios.
Y esa es una bendición que solamente tiene la iglesia, los redimidos, los salvados, el pueblo de Dios. Entonces, con el último verso, versículo 13, por lo cual, otra vez hay un conector, ¿no es cierto? Lo que Pablo va a decir tiene que ver con lo que ya ha dicho. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol en este verso ya finaliza esta sección o este pensamiento que comenzó en el capítulo 13, este paréntesis que él hace para animar a sus hermanos. Todo lo que Pablo ha dicho al relatar su ministerio, relatar el mensaje que él lleva por todo el mundo, todo lo ha dicho para llegar aquí, para animar a sus hermanos, para animar a sus hermanos efesios y por defecto animar a la iglesia, animar al mundo gentil, ¿no es cierto?, acerca de lo que él estaba viviendo. Vamos a hacer un par de preguntas también a este texto porque no está explícita la relación entre las tribulaciones de Pablo y la gloria de los efesios. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Por qué las tribulaciones de Pablo son la gloria de los efesios? Y podríamos hacer la pregunta, ¿por qué el apóstol está preocupado por el ánimo de la iglesia en Éfeso? ¿Por qué les pide que no desmayen a causa de su sufrimiento? O en otras palabras, ¿por qué los efesios podrían desanimarse a causa de las prisiones? A causa de las prisiones de Pablo. Algunas respuestas podrían ser las siguientes. Por ejemplo, los efesios podrían desanimarse porque Pablo, al ser el líder, ¿no es cierto?, de la fe cristiana, el apóstol de los gentiles, está preso, ¿no es cierto?, en medio de tribulación, en medio de privaciones, en medio de sufrimiento. Y ellos podrían decir, si nuestro líder está preso, ¿qué nos espera a nosotros? Y eso podría ser causa de desánimo, eso puede ser una razón. Una segunda razón es que los efesios podrían temer que así como Pablo estaba preso por los romanos, perseguido por los judíos, a ellos también les espera ese destino y eso podría causar desánimo. Pero también, y esta es la razón por la cual más me inclino haciéndole justicia a los textos y a lo que sabemos de la relación de Pablo con los efesios, probablemente la causa de desánimo que prevé el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, es que pide que no se desanimen por su sufrimiento, porque los efesios aman profundamente al apóstol Pablo. Si usted lee el libro de Hechos, el apóstol se invirtió, vivió, estuvo varios años en Éfeso. Él estableció la iglesia, probablemente un buen número de hermanos en ese tiempo aún le conocían, habían estado con él, habían compartido con él. Esta iglesia amaba profundamente a Pablo y al entender la distancia de Grecia y Roma, ellos estaban angustiados por lo que estaba viviendo aquel que ellos amaban. Y eso podría causar desánimo en sus vidas. La tristeza de saber que Pablo está sufriendo podría causar desánimo también en sus vidas. Es por esta razón, mis hermanos, que Pablo va a decir que sus sufrimientos son la gloria de ellos. Los sufrimientos de Pablo son la gloria de los efesios y en general la gloria de los gentiles. Como les decía, aunque Pablo no explica qué significa esto en el texto, ¿no es cierto?, la razón se deduce por el discurso inmediatamente anterior a Pablo. La lógica de lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Escuche por favor, Pablo dice, en otras palabras, le ruego que no estén tristes, que no se desanimen por mis prisiones, por mis sufrimientos, porque yo estoy preso por llevar un mensaje. Yo estoy preso por llevar un mensaje, por eso les acaba de describir todo lo que les describió en capítulo 3. Yo estoy preso por llevar un mensaje, el misterio que acabo de describir, y este mensaje es glorioso para ustedes los gentiles, ya que a través de este mensaje es que ustedes los gentiles pueden reconciliarse con Dios, pueden reconciliarse con el verdadero Dios y ser hechos
parte del pueblo de Dios. Y esto es glorioso para ustedes. Esa es la lógica de la relación entre las tribulaciones de Pablo y por qué esto es gloria para los gentiles. En otras palabras, yo estoy preso a causa del mensaje que llevo, mensaje que a ustedes les ha traído la más grande bendición, la más excelsa de las glorias, tener acceso al verdadero Dios y ser hechos parte de su pueblo con el derecho a todas las bendiciones que Él ha prometido. Esa es la relación. Bien, mis hermanos. Hasta aquí, ¿no es cierto? Vamos a dejar el estudio de cada uno de estos versículos y quisiera finalizar este mensaje con dos ideas finales, con dos aplicaciones de los textos que acabamos de leer, pero también de la sección completa como tal, ya que es la primera sección del capítulo 3. Ya la próxima semana comenzamos con la segunda sección del capítulo 3, que tiene que ver con que nuevamente el apóstol Pablo desea orar por los efesios. En primer lugar, mis hermanos, es increíble saber que Dios da a conocer quién es Él por medio de la iglesia. Es tremendo, mis hermanos, este pensamiento. Que nosotros, en cierto sentido, somos los representantes de Dios, quienes damos a conocer a Dios, no solamente en este mundo, sino que también en el mundo celestial. Hermano, eso es un pensamiento tremendo para nosotros, para la iglesia. Nosotros somos quienes reflejamos el carácter de Dios. En cierto sentido, nosotros somos la reputación de Dios en este mundo. El mundo pensará acerca de Dios muy parecido como piensa de la iglesia. Ahora bien, es aún más increíble pensar que no solamente somos los que damos a conocer a Dios en este mundo, sino que también en el mundo angelical. Ángeles fieles a Dios y ángeles caídos nos observan. Ciertamente no sabemos y la Biblia no revela en detalle cómo puede ser esto, ¿no es cierto? Pero una cosa sí sabemos: la iglesia da a conocer a Dios aún en el mundo espiritual. Hermanos amados, si tú y yo hoy estamos aquí y somos hijos de Dios, somos parte de la iglesia de Cristo. Y como parte de la iglesia de Cristo, somos portadores de la sabiduría de Dios, somos portadores de la multiforme sabiduría de Dios. Seres humanos, ángeles y demonios nos observan, pero mis hermanos, tú y yo tenemos un gran problema. Para muchos de ustedes y para mí, probablemente la iglesia no es tan importante como lo es para Dios. Muchas veces, mis hermanos, no valoramos lo que significa ser parte de la iglesia. Tenemos en muy baja estima lo que para Dios es precioso, lo que para Dios es glorioso, lo que para Dios es su obra cúlmine de sabiduría, la cual Él expone y dice a todos los seres de este mundo: miren lo que yo he hecho. Y ustedes y yo somos parte de esa obra, pero muchas veces no valoramos quiénes somos y qué es la iglesia a los ojos de Dios. ¿Y cómo sabemos que no valoramos? ¿Cómo sabe usted cuando algo no le importa mucho? Porque no lo estimamos, porque no ponemos nuestro corazón en eso, porque no nos involucramos como deberíamos, porque no buscamos eso como deberíamos. Cuando para usted algo es importante, déjeme decirle que a pesar de todo lo que usted tenga que hacer, usted va a hacer eso. Porque es importante, porque es en estima. Recuerde cuando usted era el novio de la que ahora es su esposa. Probablemente usted tenía que hacer muchas cosas.
Pero estoy seguro que si usted la citaba a ella a un lugar, a pesar de todo lo que tenía que hacer, estoy seguro que usted 15 minutos antes estaba ahí, parado, esperando a su preciosa mujer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted la amaba, la valoraba, tenía planes con ella, era importante en su vida. Y usted iba a hacer cualquier cosa, iba a dejar de comer, ¿qué importa la comida con tal de estar con ella? Yo viajando de Concepción en días que nada que ver para ver a la que ahora es mi esposa. Y no importaba nada, no importaba el dinero, porque era importante, ¿no? Hermanos amados, la iglesia es lo más preciado para Dios. La iglesia es preciada para Dios. La iglesia es de alta estima para Dios. Y usted es la iglesia. Hermanos, este es un llamado. Por favor, le ruego en el Señor, estime, valore, tenga muy en alto la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no es algo para lo cual yo voy o estoy o me involucro cuando tengo ganas. Cuando me sobró el tiempo. Ahí voy a... Hermanos, la iglesia es preciosa a los ojos de Dios. Es por esto que Pablo oraba por los efesios, para que fuesen abiertos los ojos de su entendimiento, porque necesitamos entender cuán bendecidos somos al ser parte del pueblo de Dios. Hermanos amados, este año que recién comienza, que todavía no parte, ¿no es cierto? Estamos ahí calentando motores para lo que se viene este año. Amado hermano, amada hermana, no pierda la oportunidad de ser parte de la iglesia, de involucrarse en la iglesia del Señor Jesucristo, de comprometerse, involucrarse, de ser verdaderamente parte de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia, la cual es la mayor expresión de su sabiduría. Y en segundo lugar, mis hermanos, y para finalizar este sermón, deseo realizar una última reflexión acerca del tema de la sección que hoy termina, que es el ministerio del apóstol Pablo. Creo que podríamos estar mucho tiempo hablando del ministerio de Pablo. Hay una cantidad de sermones tremenda hablando acerca de quién es Pablo, lo que hizo Pablo. Se ha dicho, y con mucha razón, ¿no es cierto?, que Pablo probablemente es el cristiano, ¿no es cierto?, aparte de Cristo, es el cristiano más grande o más importante de todos los tiempos de la iglesia cristiana, y probablemente es así. Fue el hombre quien divulgó, quien llevó el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido de su tiempo. Entonces, aunque él mismo, como veíamos la semana pasada, él se considera el menor de todos los santos. Él no se cree ese cuento de que es el más importante. Solo hay un punto que quiero resaltar acerca del apóstol y de su ministerio, que se ve reflejado en esta sección y especialmente en el verso 13, en el verso que acabamos de leer, ¿no es cierto?, en donde él le decía: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria o vuestro honor. Entonces este punto que quiero resaltar, ¿no es cierto?, es la intensidad con la cual el apóstol amaba a la iglesia. Lo importante que para el apóstol eran los hermanos, la iglesia. Lo importante que para el apóstol Pablo era, podríamos decir, la iglesia que aún no se convierte, es decir, los perdidos que un día él sabía que iban a venir a Cristo, lo que él le llama los escogidos. Pablo amaba con todo su corazón a la iglesia de Cristo. Una de las razones por la que el apóstol escribe esta carta y especialmente esta sección es para animar a la iglesia. Él les dice que sus tribulaciones son la gloria de ellos.
En otras palabras, Él está sufriendo por amor de ellos, por amor a los gentiles, para llevarles el Evangelio, para llevar el Evangelio a los gentiles. Los gentiles en todas partes del mundo estaban siendo bendecidos por el ministerio de Pablo. Nosotros hemos sido bendecidos 2000 años después por el ministerio de Pablo. La iglesia de todas las edades, de toda la historia, ha sido bendecida por el ministerio de este varón. Pero en ese contexto, ¿qué estaba sucediendo con Pablo? Pablo estaba padeciendo. Pablo estaba sufriendo. Muchas veces se ha dicho que Pablo estaba en algo así como un arresto domiciliario en su primer encarcelamiento, desde cuando escribe estas cartas. Eso es correcto, pero no crea usted que Pablo estaba en un hotel. A pesar de que él estaba en algo así como una casa, habían horas del día en que a Pablo le ponían cadenas. No me imagino que iban a tener a un preso judío, a un sedicioso judío ahí con televisión por cable. Pablo estaba sufriendo, mis hermanos. Pablo estaba padeciendo en ese lugar, privado de su libertad. Posteriormente, en su último encarcelamiento, nuevamente Pablo iba a estar preso y ahí definitivamente iba a ser ejecutado, iba a ser decapitado bajo el emperador Nerón. Pero Pablo les dice a los efesios que estas tribulaciones son la gloria de ustedes. No se preocupen por mí, dice en otras palabras, no se preocupen por mi sufrimiento, que mis sufrimientos no los desanimen, porque yo llevo un mensaje que es vuestra gloria. Y es como que Pablo dijera, y si tuviera que escoger, seguiría escogiendo sufrir por la causa de Cristo. De tal manera que ustedes, mis amados gentiles, mis amados griegos, ustedes sean bendecidos. Como le dice a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades por el evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Eso era lo importante para Pablo. ¿Qué importa que yo esté sufriendo si la palabra de Dios sigue corriendo? Dice, por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos amados, la pregunta, la aplicación, la reflexión hoy día para ustedes es la siguiente: ¿y qué pasa con nosotros? Pablo no es ningún extraterrestre que tenía habilidades que usted y yo, el Señor, no nos pueda dar. Pablo era una persona como usted y como yo, con las mismas debilidades y con las mismas luchas que usted y yo tenemos. Entonces la pregunta en base a este ejemplo del apóstol es la siguiente: amados hermanos, ¿estamos dispuestos a realizar algún tipo de sacrificio para que otros conozcan a Cristo? ¿Estamos dispuestos a soportar privaciones, aflicciones, persecuciones, rechazo, burlas, para que alguno llegue a conocer al Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a desprendernos de cosas que estimamos como valiosas, como nuestro tiempo o como nuestros recursos, para que otros conozcan el Evangelio y sean parte de este gran misterio revelado que es la iglesia? Ciertamente, mis hermanos, y con vergüenza lo debemos decir, ciertamente la idea de tribulaciones, privaciones y aflicciones por la causa de Cristo y del Evangelio no encuentra mucha aceptación en la cómoda y confortable iglesia evangélica occidental del siglo XXI. Más bien nosotros, ¿qué anhelamos?
Anhelamos seguridad, estabilidad, bienestar y prosperidad. Lo único que deseamos es que nos vaya bien en la vida. Lo mismo que el vecino y el amigo que no conoce a Cristo. En realidad, nos sentimos muy cómodos con un cristianismo sin sobresaltos. Un cristianismo que no nos demande mucho. Ahí nomás. Un cristianismo de domingo por la mañana. Un cristianismo amigable, tolerante y lo más privado posible. Un cristianismo que no se meta ni con mi tiempo, ni con mis recursos, ni menos con mis decisiones personales. Amados hermanos, cuán lejos estamos de la fe de nuestros antepasados. Cuán lejos estamos de la fe de hombres como Pablo, al cual no le importaba sufrir privaciones y tribulaciones con tal de que otros fueran bendecidos. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos conceda volver a la fe primitiva. Dios nos conceda volver a la fe sacrificial que puso de cabeza al mundo de aquellos días y llenó cada rincón con el Evangelio. Si estamos dispuestos a confiar en Dios y sacrificar lo que fuese necesario con la gracia y el poder de Dios, nosotros también podemos impactar nuestro mundo y ser de bendición para otros. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios mío, con tu preciosa palabra. Gracias, Padre amado, por este mensaje, Dios mío, que nos invita a meditar, a reflexionar, Señor. Cuán grande, cuán glorioso, cuán excelso es ser parte de tu obra, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú haces. No hay nada en este mundo que se compare, ni la fama, ni la popularidad, ni las riquezas que este mundo ofrece, se comparan a lo que somos, a lo que tenemos, siendo parte de la iglesia, la cual es la muestra de tu sabiduría multiforme, de tu sabiduría multicolor, de tu hermosa sabiduría. Padre Celestial, ayúdanos a valorar. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender quiénes somos y lo que tenemos en Cristo. Y de esa manera podamos involucrarnos y podamos ser parte de lo que tú estás haciendo por medio de la iglesia. Padre Celestial, ayúdanos a mirar el ejemplo de este varón, por cuanto él decía: sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Lo mismo vemos en nuestro Señor Jesucristo, el cual dejando su gloria, el cual dejando su lugar a la diestra del Padre, se humilló, se hizo un hombre y sufrió la más horrible de las muertes, la tortura en un madero de cruz. Pero de esta manera bendijo con la salvación a millares de millares de millares, entre los cuales estamos nosotros. Así también este varón, que con sus tribulaciones, que con su persecución, que con sus prisiones, bendecía a tantos llevando el mensaje. ¡Qué ejemplo para nosotros! Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque nosotros amamos las cosas de este mundo, amamos nuestras comodidades. Ayúdanos a tener un corazón desprendido, un corazón que esté dispuesto a sufrir cuando haya que sufrir por la causa de Cristo. Y de esta manera reflejemos tu sabiduría y tu carácter, donde aún seres angelicales queden sorprendidos al ver la obra y la sabiduría de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos todo esto en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.